levanto en la mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. De inesperados desafíos, puede que la ansiedad, la tristeza o desesperación invadan tu mente. No estás solo. Hablemos. El Hospital Metropolitano de Cabo Rojo cuenta con servicios de salud mental especializados en adultos y adolescentes. Trabajamos de la mano de profesionales que te brindan todo el apoyo que necesitas para seguir adelante, con seguridad y fortaleza. Hospital Metropolitano de Cabo Rojo. Salud mental para todos. 787-851-2025. Cristi Müller, Una Vida Mejor. Buenos días, ¿cómo estás, Cristi? Buenos días, compañeros. Muy bien. ¿Y ustedes cómo están en la mañanita de hoy? Súper bien esta mañana, ready para tu segmento. Estamos listos. Buenos días, Mori. Buenos días. Bueno, hoy yo quisiera hablar de un tema que le he puesto por nombre: permite que Dios use tu dolor. La realidad es que todos pasamos por dolores, pero ¿cómo yo permito que Dios lo use? Y quisiera traer este tema hablando un poquito de historia. Ustedes saben que si nos vamos específicamente a la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que allí mucha gente sufrió. Muchos soldados perdieron extremidades, partes de su cuerpo, otros perdieron su propia vida. De hecho, es la guerra donde más muerte ha habido. Así que sin duda fue una guerra de mucho dolor. Pero si nosotros vemos el contexto de esta guerra tuvo una de sus grandes victorias, fue justamente salvar a tantos y tantos judíos, ¿verdad? De este gobierno nazi de Hitler, que era un gobierno perverso, un gobierno ruin, malvado. La verdad es que uno estudia esta historia y a uno se le desgarra el alma. Ver fotos reales de niños, de personas que morían. De hecho, uno ve las fotos y uno hasta en las miradas de esta gente, uno ve un terror. Y saber que hubo gente que dijo, voy a hacer lo que sea, sufrir lo que tenga que sufrir, con tal de traer libertad a esta gente. Ahí tú te das cuenta que el dolor no siempre es en vano, que el dolor puede tener unos propósitos extraordinarios, que el dolor puede convertirnos en mejores personas, que el dolor puede traer libertad, que el dolor puede transformar. Y eso no es algo filosófico, es algo bíblico. Y yo quisiera hoy tomar esta coyuntura histórica para traer algo que es espiritual y real en nuestra vida. Hay un verso maravilloso. Está en Eclesiastés capítulo 7, verso 3. Mira lo que dice. Dice, es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Eclesiastés capítulo 3, verso 7. Qué extraordinario. ¿Qué es pulir? Cuando nosotros vamos a la definición de lo que es pulir, pulir no es otra cosa que cambiar la textura de áspera a lisa y de opaca a brillante. Así que la Biblia dice, Cristi, aunque te parezca extraño, el llanto puede ser mejor que tu risa, porque en el llanto hay el potencial de yo volverte suave y brillante. ¡Wow! Entonces Dios me está cambiando de una forma extraordinaria el concepto que yo pueda tener
nosotros podemos decir, no, es mejor la risa, porque en el tiempo de risa tú estás feliz, pero Dios te dice, pero es que es en los momentos de dolor donde yo tengo el escenario perfecto para volverte lisa y brillante. ¡Wow! Yo quisiera hablar un poquito. Hay una persona en la Biblia que a mí en lo personal me llama mucho la atención porque es una persona que tuvo mucho poder. Yo creo que tú y yo podemos alcanzar muchas cosas en la vida, pero cuando uno ve historias como esta, donde una persona lo tuvo todo, tú dices, wow, pues entonces me imagino que si lo tuvo todo, era una persona feliz y maravilloso. Ese fue el mejor tiempo de su vida. Pero viendo esta verdad bíblica que nuestro mejor tiempo no es necesariamente el bueno, sino el de dolor porque transforma nuestra vida, yo quiero que le echemos un vistazo por un momento al rey Nabucodonosor. La historia del rey Nabucodonosor es una historia bien interesante y bien particular. Y está en el libro de Daniel, capítulo 4, del 29 al 37. Y yo no lo voy a leer todito, pero sí quisiera leer algunos versos y después usted se lo disfruta. Daniel 4:29 dice, un año después, el rey andaba paseándose por el palacio. Ya se lo imaginan con sus vestiduras así espectaculares. Y él estaba así paseándose y dijo, qué grande es Babilonia. Yo fui quien la hice grande y hermosa para mostrar mi poder a todo el mundo. Así que vemos a un hombre que está en la cúspide de su vida, estos momentos donde hay salud, donde hay finanzas, donde todo está bien, donde los muchachos están bien, donde el trabajo está bien. Él está en la cúspide y dijo, qué mucho he logrado yo. Estando todavía hablando Nabucodonosor, dice la Biblia, todavía estaba hablando el rey, cuando se oyó una voz del cielo que le dijo, Rey Nabucodonosor. Ahí lo reconoció. A partir de este momento, dejarás de ser rey. No vivirás ya entre la gente, sino que vivirás 7 años entre los animales. Comerás hierba del campo como ellos, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único rey de este mundo. Solo Dios puede hacer rey a quien Él quiere que sea rey. Estas palabras se cumplieron inmediatamente y Nabucodonosor pasó por un tiempo que nosotros podemos llamar sencillamente que perdió la mente, un tiempo de locura. Si usted ha atravesado por tiempos de ansiedad, por tiempos de depresión, tiempos donde usted siente que hay pensamientos todo el tiempo, que usted como que pierde la cordura, pues ha tenido una probadita, ¿verdad? De lo que es que no tenga control de que su mente se vaya. Y este hombre no tuvo control de que toda su mente se perdió. Al punto que dice la Biblia que sus cabellos quedaron bien largos, que sus uñas eran como unas garras. Estaba destrozado el hombre comiendo con los animales del campo, loco. 7 años. Ese fue el tiempo del dolor. El tiempo donde se pule al ser humano. El tiempo donde hago liso lo que era áspero. El tiempo donde hago brillar lo que era opaco. Poderoso. Y a los ojos de nosotros podemos pensar, pero es que él brillaba. No, brillaba ante los ojos de los hombres, pero no ante los ojos de Dios. Y esto es importante. Porque nosotros podemos estar brillando frente a nuestros propios ojos, pero no necesariamente estemos brillando frente a los ojos de Dios. Y Dios ve la verdad. Así que este fue el tiempo donde Dios tuvo misericordia de Nabucodonosor. Y le dijo, tú crees que eres rey y brillas y eres liso, pero yo sé que eres áspero y opaco. Así que yo te voy a dejar pasar por el dolor, porque yo quiero hacerte bien. Yo quiero que nosotros entendamos que Dios le hizo bien a Nabucodonosor. Pero Cristi, ¿cómo es posible? Sí, porque la Biblia dice que es en el dolor que nosotros somos pulidos. Dice la Biblia más adelante, verso 34, al cabo de 7 años, el tiempo pasó, no pasó rápido, hay tiempos de dolor que se extienden. Yo, Nabucodonosor, comienza a hablar, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos al cielo y le di gracias
Al Dios altísimo que vive para siempre. Lo alabé y le dije, es tu poder, que durará para siempre y tu reino no tendrá fin. Ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. Tan pronto como dije esto, sané de mi locura y recuperé la grandeza de mi reino. Volví a ser el mismo de antes. Todos mis consejeros y jefes de mi reino vinieron a servirme y llegué incluso a ser más poderoso que antes. Por eso alabo y adoro al Rey del cielo, pues todo lo que hace está bien hecho. El dolor colocó a Nabucodonosor en el lugar donde siempre tuvo que estar, en un lugar de humildad. El dolor trajo a Nabucodonosor un cambio de carácter. Y yo quiero que tú y yo por un momento pensemos en eso. Quiero contarles una experiencia personal. Cuando yo tenía como alrededor de 23 años, yo comencé a trabajar, estaba terminando, estaba haciendo mis estudios universitarios. Y yo empecé a pensar que yo sobresalía en cosas. Y ese pensamiento me hizo enorgullecerme. Y yo noto, cuando miro hacia atrás, que aunque era una joven con buenos sentimientos, me volví una mujer prepotente. Eso trae muchas secuelas porque comienzas a subestimar a los demás. Piensas que si tú no lo haces no está bien. Se comienza a crear en nosotros un carácter áspero y opaco. Y recuerdo que tenía muchos planes a nivel profesional. Ya estaba trabajando, ya estaba dirigiendo un departamento en donde trabajaba y me vino la enfermedad. Una enfermedad difícil, donde se afectó tanto y tanto, donde me afecté tanto a nivel cognitivo, creían que tenía un tumor en la pituitaria, que miren, hasta coger un libro yo no lo podía entender. Una muchacha que era 100 en literatura, no poder entender lo que está leyendo. Mi esposo me tenía que empezar a llevar entonces a la universidad porque no podía ni siquiera ver bien. Así que me hice una mujer totalmente dependiente. Yo estuve un año enferma. Me estuvieron haciendo análisis, creían que tenía esclerosis, creían que tenía un tumor. ¿Se acuerdan que hace un tiempo les conté que lo que me pasó me trasladó a ese tiempo? Ahora, lo interesante aquí, Juan, es que la joven que salió del proceso no fue la misma que entró. Dios tuvo el hermoso gesto de no dejarme opaca y no dejarme áspera, sino de por medio del dolor, porque los triunfos no me estaban haciendo brillar en realidad, porque los triunfos no me estaban alisando mi corazón. Así que Dios usó el dolor para demostrarme que si yo podía hacer algo, ni tan siquiera sobresalir, sino hacer algo, guiar, ver, vivir, era porque Él lo ha decidido. Así que en todos los años que han venido después, he disfrutado de una mujer distinta, de una mujer que reconoce el valor de los demás, que no, lejos de estar juzgando si lo que hiciste está bien o está mal, me siento dichosa que me ames y que quieras trabajar conmigo. Mi vida ha cambiado. Así que yo soy testigo de que el dolor puede ser usado por Dios. Ahora bien, conocí un hombre que sufrió de una diabetes bien fuerte y comenzó incluso a perder extremidades. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando todavía él no había perdido ni sus piernitas ni sus brazos, me acerqué a él para hablarle acerca de Dios. Y me acuerdo, Juan, que su respuesta fue tan áspera. Él era un hombre muy cordial, pero no quería saber de Dios.
Era coraje lo que tenía con Dios. Y no sé si entre el coraje o el ateísmo, o sea, entre no creer y la rebelión, porque la incredulidad viene también por la rebelión, no quiso saber de Dios. Tristemente, este hombre murió en esa condición espiritual. ¿Por qué traigo esto? Porque el dolor por sí solo no cambia a nadie. Sino que es cuando tú decides rendir tu vida a Dios. Fíjate que Nabucodonosor reconoció a Dios. Y yo en medio de mi proceso reconozco a Dios a mis 23 añitos. Y es eso lo que hace que el dolor sea usado por Dios. Porque el dolor, si no nos doblegamos ante Dios, lo que crea es, imagínate, cuando llegan a tu vida momentos de dolor y tú no reconoces a Dios, pues puede traer a tu vida infelicidad, puede alejarte más de Dios. Nabucodonosor tuvo una chispa de cordura para decidir reconocer a Dios, y ahí es que la Biblia dice que la recuperó por completo. Así es. Primero, el reconocimiento de Dios. Así es. Así que ese momento tan importante donde tú te doblegas es lo que hace que Dios diga, listo, el dolor te ha pulido y el dolor te ha hecho brillar. Pero si yo, en lugar de aprovechar el dolor para esto, empiezo a cuestionar, ¿por qué estas cosas me pasan a mí? Si yo soy una mujer tan buena, si yo soy un hombre tan bueno, yo no le hago daño a nadie. Entonces no reconozco que ese momento puede ser mi momento para por fin realmente ante Dios comenzar a brillar, para que Dios trabaje áreas de mi vida. Pues entonces el dolor por sí solo no me va a hacer nada. Yo quiero invitarte ahora a pensar en tu propia vida. Ciertamente, mis hijos, todos pasamos por momentos de dolor y yo estoy segura que usted en alguna área de su vida ahora mismo lo está pasando. Quizás ha venido pérdidas a su vida, quizás ha venido enfermedad a su vida, quizás está emocionalmente frágil, quizás en este momento está experimentando algún tipo de rechazo. Y yo quiero que por un momento tú te preguntes, ¿qué está haciendo este dolor en mí? ¿Qué está haciendo este dolor en mí? Como aquellos soldados, mis hijos, de los que les comencé a hablar de la Segunda Guerra Mundial, que pelearon contra el gobierno nazi, ¿tu dolor está sirviendo para bendecir a otros? Esa es la pregunta que te quiero hacer primeramente. Fíjate que 2 Corintios capítulo 1 verso 3 dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Mira, Juan, yo creo que ¿verdad? Yo reconozco que yo era una joven sensible, pero estaba muy enfocada en mis metas. Y yo leo este verso y yo digo, definitivamente, como Dios transformó en el dolor, porque Dios cambió toda mi vida a un ministerio de sanidad. Que te importe la gente, que les veas sufrir y entiendas su dolor, que te digan tengo miedo y tú entiendas lo que es eso, porque tocaste fondo. Así que es importante que nosotros entendamos qué está haciendo este dolor en mí. ¿Me está volviendo una persona compasiva? Este dolor me está haciendo sensible a los demás. Este dolor me está convirtiendo en una persona que puede incluso consolar a otros. ¿Qué está haciendo este dolor en mí? Mis hijos, porque yo no les cuento esto para que ustedes conozcan de mi vida. Yo les cuento esto para que podamos cada uno de nosotros sentirnos en la transparencia, ahí donde tú estás en tu carro, en tu casa, de poder decir, ¿y en mí qué está haciendo este dolor? Me ha amargado, me ha puesto una persona aún más dura, me ha alejado de Dios, o este dolor me está puliendo y me está haciendo brillar, me está haciendo hacer algo por los demás, me está sensibilizando. Segunda pregunta, ¿este dolor, como en el caso de Nabucodonosor, ha trabajado áreas de tu carácter? ¿Te ha convertido de una persona orgullosa en una persona humilde?
¿O te ha convertido en una persona que antes era insensible y ahora es sensible? Este dolor te ha hecho reconocer que lo que tienes, mis hijos, es por Dios, no porque tú tengas el potencial, no porque tú tengas la inteligencia, no porque tú tengas el don, la fuerza. No. Por eso es, Juan, que yo tantas veces estoy en contra de esta filosofía de empoderamiento. Porque la Biblia dice, y esta es la verdad, en el libro de Zacarías 4:6, no será por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Y es importante, los momentos de dolor nos hacen reconocer eso. Yo creía que yo era la cheche, que podía, que tenía, pero el momento del dolor te hace ver que tú tienes límite. Y ahí puedes reconocer que hay un Dios ilimitado que te ama y te abraza y te dice, ahora es con las alas de mi espíritu que tú vas a volar. Te he dejado impedido para que sepas que en tus fuerzas puedes correr, pero ahora no, porque ahora yo te voy a enseñar a volar y es solo en las alas de mi espíritu. ¿Qué está haciendo el dolor en ti? ¿Qué está haciendo el dolor en ti? Esto es algo que Dios puede usar. Yo quiero que en este día tú puedas evaluarte y lejos de ser como este hombre que te conté, no usar el dolor como algo que te aleje de Dios o que te endurezca, sino que en este día tú puedas hacerte estas 3 preguntas y con esto yo quiero cerrar. Número 1, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? Para eso tengo que pasar tiempo con Dios, Fernando, para que Dios me enseñe. ¿Qué quieres enseñarme con esto? Número 2, ¿qué quieres trabajar en mí? No se trata del otro. A veces el dolor viene por relaciones interpersonales, pero no se trata del otro. Pregúntale al Señor en medio de esta separación, en medio de estos conflictos que estás teniendo. Aprovecha que Dios use el dolor para pulirte. ¿Qué quieres, Señor, trabajar en mí? Y número 3, dile al Señor, no sé cómo vas a usar este dolor, pero yo confío en ti. Y yo creo que si hacemos estas 3 cosas en este día, estamos creando la plataforma perfecta para que Dios use este dolor. Y así como los soldados en la guerra mundial, tu dolor sirva para traer libertad, bendición a tu vida, a la vida de la familia, a la vida de la gente que amas, que sobre todo este dolor pueda ser usado para hacerte liso tu corazón y para hacerte brillar una vida mejor. Poderoso, me hiciste recordar el dolor de Pedro con la traición, que lo pulió y lo puso dócil para estar dispuesto luego. Aquel que murió por la causa del que él antes había traicionado, que le produjo tanto dolor. Así es. Pero en ese dolor hubo transformación porque fue a él. Y terminó dando su vida por aquel que en un momento dado lo traicionó. Qué poderoso. Así es. Cómo utilizó el dolor Pedro para ir a la fuente que tenía que ir y convertirse en el apóstol que se convirtió. Así es. Qué lindo, ¿verdad? Mejor es el llanto que la risa porque puede pulirte. Eso es. ¿Cómo la gente contacta con Christy Mueller? Bueno, pues si ustedes quieren ver enseñanzas como esta y otras que hago en especial, pueden ir a mi canal de YouTube, Christy Mueller. También pueden ir a mis redes, al Facebook, a Instagram. Y si usted quiere regalar o para usted primeramente, porque la primera persona que está bajo mi cuidado soy yo misma. Tenemos el libro de Una Vida Mejor. Está en todas las tiendas, plataformas, en Estados Unidos, en muchos lugares también, Puerto Rico, y gente de Colombia ya lo está en sus librerías y todo. Solamente hasta este martes, Juan, y terminamos porque ha sido fuerte. Estamos empacando y enviando decorado el libro a ese familiar que usted quiere que le llegue dedicado y decorado. Solo hasta este martes en christymueller.com. Ahí lo puedes conseguir. Y quiero agradecer al Hospital Metropolitano de Cabo Rojo. Este hospital se especializa en salud mental para adultos y jóvenes. Así que
Ellos trabajan de la mano con profesionales que brindan todo el apoyo que necesitas para seguir adelante con seguridad y fortaleza. El número de teléfono es el 787-851-2025. Hospital Metropolitano de Cabo Rojo. Excelente, gracias, Cristi. Buen día. Buen día. 8:27 en la mañana, por ahí viene Narso, el más bello.